¿Qué tal? Bueno, aquí de nuevo, en Crisis y Conflictos del siglo XX, programa por TLV1, que siempre hacemos aquí con los colegas y no obstante amigos, Raúl Caneco, Héctor Juliano, y estamos ahora a principios ya del 46, 47, pero todos estos eventos de la Guerra Fría en realidad tienen antecedentes remotos, ¿no es así? Desde ya, aclaremos esto. El tema de este programa y el siguiente va a ser la Guerra Fría en el Teatro del Medio Oriente, y parte en el actual y parte en el siguiente va a estar dedicado específicamente a la cuestión de Palestina, ¿no? El genocidio contra la población civil árabe llevado a cabo por el Estado de Israel ha actualizado este tema en cuanto a sus antecedentes. Nosotros nos vamos a remitir a analizar lo que ocurrió en el periodo de posguerra. Eso implica hacer un breve raconto de los temas que lo precedieron. Así que, si querés, yo lo que hago básicamente es dar un panorama de lo que fue la naturaleza y alcance de la disolución del Imperio Otomano. Desde ya, lo hemos visto ya en otras oportunidades parcialmente, desde la Primera Guerra Mundial y los tratados de posguerra, pero acá obliga a una consideración especial. Todo el área del Medio Oriente eran provincias del Imperio Otomano. Incluso después los países que se constituyeron, poco más, poco menos, respetaron la antigua jurisdicción de esas provincias otomanas, ¿no? Pero lo más importante a destacar es lo siguiente. Hubo tres fechas claves durante la Primera Guerra Mundial y en la primera posguerra que definieron el panorama del Medio Oriente en entreguerras. La primera fue la correspondencia Al-Uyani, creo que era el nombre, McMahon. No quiero equivocarme el nombre. Al-Uyani era el jerife de la Meca. Jerife de la Meca, sí, sí. El jerife de la Meca, sí. Durante el año 1915, McMahon, que era el alto comisionado británico en Egipto, en correspondencia con el jerife de la Meca, creo que era Al-Uyani de nombre, había comprometido en principio informalmente que a cambio de la rebelión árabe contra el Imperio turco, Inglaterra iba a estar dispuesta después de la guerra a conceder una independencia a la nación árabe. Primer antecedente de promesa. El segundo fue el acuerdo secreto Sykes-Picot del año 1916. Plena Primera Guerra Mundial y un acuerdo secreto del cual no tomó conocimiento Estados Unidos, porque se dice que Wilson no fue informado de que existía ese acuerdo secreto entre Inglaterra y Francia. Sykes y Picot eran respectivamente los cancilleres de los dos países, ¿no? Por la cual Francia e Inglaterra se dividían a priori, ¿no? A cuenta de la destrucción del Imperio Otomano, se dividían sus esferas de influencia en el Medio Oriente para la posguerra, en la cual básicamente la división era que lo que era Siria y Líbano quedaban para Francia, eran parte de la hegemonía francesa, mientras que Palestina, Transjordania y también Irak quedaban bajo hegemonía británica. Además, en el caso de Irak había un compromiso especial, porque ahí había un contacto desde la época de Lawrence de Arabia, con el príncipe hashemita, con los cuales los ingleses habían comprometido en firme la independencia de Irak. Ese fue el segundo episodio importante. Episodios que ratificaban cómo se estaba planificando la disolución del Imperio Otomano, ¿no? Creo que la frase fue del zar Nicolás, ¿no? El hombre enfermo,
porque ya el Imperio Otomano había entrado en decadencia y se especulaba con que la guerra, de la cual en la Primera Guerra Mundial Turquía formó parte aliada de los países centrales, en la segunda no, la segunda fue formalmente neutral, hasta los últimos días de la guerra nada más. En consecuencia, estos tres hitos fueron la correspondencia a Uluyaní-McMahon, que comprometía una independencia de la nación árabe en posguerra. El acuerdo Sykes-Picot, que establecía las áreas de influencia entre Inglaterra y Francia. Y en tercer término apareció un compromiso extraño, que fue la Declaración Balfour de 1917, por la cual el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Balfour, comprometía en una carta informal dirigida al senador británico Rothschild, comprometía el apoyo británico a la constitución de un hogar nacional judío en Palestina después del conflicto. ¿No? Más de un analista, historiador, dijo en un largo comentario siempre muy cuestionable de la BBC, estaba eso, dice, y el problema es que nosotros comprometimos la misma cosa a tres personas distintas, ¿no? Claro, es una típica política imperialista, colonialista de Inglaterra y Francia. Es decir, claro, bueno, a la liquidación del Imperio Otomano, pero ahí había otras fuerzas. Había pro-árabes, pro-palestinos, entre ellos principalmente Lawrence de Arabia, que por eso se empeña tanto, porque claro, era genuinamente pro-árabe, y les había prometido que a cambio, porque la ayuda fue muy importante, claro, detrás de las líneas turcas. Exacto, yo quería solamente agregar esto. Primero, que la destrucción y el llamarle hombre enfermo al Imperio Otomano y demás, que estaba en decadencia política, pero que era una ecúmene, y cuando se toca la ecúmene todo se destruye. Es decir, ahí había una ecúmene en época que dependía del califato y era un imperio religioso, era religioso, confesional, eran islámicos. Eso se toca primero eso, y la inteligencia británica que apunta a ofrecer la independencia, por eso tiene la amistad con Ibn Saud, que duró tanto tiempo, ¿no es cierto? Y McMahon cumple exactamente esa función, la inteligencia británica. Detrás de eso hay que señalarlo a Lawrence de Arabia, pero cuando uno lee La rebelión en el desierto, o lee Los 7 pilares de la sabiduría, que es más completo, pero La rebelión en el desierto es la parte puramente militar y geopolítica, sí, está clarísimo que la política británica lo que buscaba era quedarse con los restos del Imperio Otomano. Está muy claro eso. O sea que sacar el imperio y reemplazarlo por esa distinción que yo hago entre imperio y imperialismo. El imperio armoniza las partes y el imperialismo somete y extrae lo que haya de riqueza. El clásico posicionamiento de posguerra, como exacto, ocurrió después a continuación, porque no nos olvidemos exacto, que había un tercer gran actor. Pero no terminé lo que estaba diciendo, pero y entonces el hombre que después se da cuenta de esto y reaccionó en la conferencia de Londres, en la conferencia de París, fue Lawrence de Arabia, que contribuyó a esto, claro que contribuyó, pero él después, y lo dice, y lo demostró con hechos, se cambió el nombre, se cambió el apellido, renunció al ejército, renunció a todo y se puso del lado árabe en la conferencia de Londres, tanto en la de Londres como en la de París. Esto es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, la opinión el problema es fuertemente dividida. Exactamente, pero lo que yo quiero señalar es, había ahí un imperio enfermo, políticamente enfermo, sí, un imperio que estaba basado en un principio ecuménico religioso que dependía del califato. Esa era la ecúmene. Inglaterra dice, hay que destruir esto, ofreciendo la independencia a las tribus, pero lo tribal es retroceder hacia atrás. Entonces, por supuesto, Lawrence lo hace y muy bien, ¿no? Pero cuando Lawrence se encuentra, eso lo cuenta muy bien Lawrence, cuando se encuentra con Allenby en el Cairo, Lawrence ve que hay una cosa oculta en la política inglesa que él no la había pensado. Él no pensó creyó sinceramente que era la independencia, pero no era eso, era el dominio. Y Allenby en Damasco, no en el Cairo, en el Damasco se encuentran y Lawrence ahí empieza a quebrar su fe en la política, ¿cómo se llama?, británica. ¿Por qué? Y cierro con esto. La real política, para mí, ¿no?, tiene
un lado visible y un lado invisible, siempre. La verdad o la mentira siempre tiene un lado oculto. Yo creo en el poder oculto, creo que el realismo político, la realpolitik, tiene una parte visible, que es la pragmática. Y luego hay una parte oculta, como la cara de la luna. La luna es redonda y tiene dos caras. Vemos una, la otra no, pero existe. A ver, eso es todo lo que quiero decir, nada el más. objetivo es caracterizar a grandes rasgos cuáles fueron esos hitos que sellaron la disolución del Imperio Otomano. Por eso mencioné los tres, la correspondencia a MacMahon, que fue con el jerife Hussein, ¿no? de la Meca. Sí, sí. En la otra habíamos hablado del acuerdo Sykes-Picot y el tercero la declaración Balfour. Tres compromisos que a su vez tenían algunas incompatibilidades entre sí. Pero fíjate que la declaración Balfour es un ejemplo del poder oculto, porque eso se decide ocultamente, sí. No es un hecho pragmático. Además, la declaración Balfour habría mucho para hablar de eso, pero fue un híbrido, porque no era un tratado, no era un compromiso, era creo corregirme si estoy equivocado, no dependía del famoso préstamo que pidió Inglaterra a Estados Unidos y lo derivaron a la Reserva Federal, y la Reserva Federal puso esa condición. Todo puede ser. Bueno, creo que lo mencionamos con la Primera Guerra. La constitución de la Reserva Federal fue otro episodio, había ocurrido en 1900. La presión a Wilson por el gabinete de guerra, por el pago, por el cobro, mejor dicho. Por eso yo decía que acá, si bien la división inmediata había sido franco-británica, pero hay un tercer actor que estaba subentrando en el Medio Oriente, que era los Estados Unidos, que se va a ver después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vos no remitís eso a la Primera Guerra? Estamos hablando primero de la Primera Guerra y el periodo que se abrió de entreguerras. Exacto. ¿Por qué? Porque... No, pero durante la Primera Guerra, en 1916, cuando se le pide a Estados Unidos que entre en guerra, es el mismo año, y creo que la misma circunstancia en que Gran Bretaña pide ayuda financiera a Estados Unidos. Y ahí está la Reserva Federal, y la Reserva Federal, corregime si estoy equivocado, pone como condición la creación a guerra terminada, no sabía cuándo iba a terminar, el 16, la Reserva Federal pone como condición que terminada la guerra se dejen pasar unos meses y que como ese protectorado iba a estar en manos británicas, la zona de Palestina, ahí se crearan las condiciones para crear un futuro Estado judío en Palestina. Vamos a hablarlo. ¿Estoy equivocado o no? Que existiese un documento específico, una cláusula. Yo no conozco el documento, pero se ha dicho mucho de eso. Un compromiso específico, pero lo que sí es cierto es que la judería norteamericana fue determinante en todo lo que después fue la constitución del Estado de Israel. Pero ahora no nos olvidemos, estamos mucho antes, estamos al fin de la Primera Guerra Mundial para saber cómo arrancó todo este problema. Claro. ¿Cuál era el panorama geopolítico del Medio Oriente? El acuerdo Sykes-Picot es realmente un juego franco-británico. Claro, Lo otro es un juego ya de Estados Unidos. Y acá hay otro en discordia, que es la Rusia zarista. Claro, porque el acuerdo Sykes-Picot, perdón, hago una digresión, vos lo sabés, pero para los espectadores, el acuerdo Sykes-Picot fue secreto entre Francia e Inglaterra en el año 1916, pero eran aliados, claro. En principio, formalmente, Estados Unidos no fue informado de la existencia de eso. El escándalo se arma a posteriori, creo que en el año 1921, porque lo denuncia el gobierno bolchevique. No, los pone al público, Izvestia y Pravda, el 23 de noviembre del 17. Del 17. Y el Manchester Guardian, para no quedar atrás, porque queda, entonces lo publica en inglés, lo reproduce. Claro. Ellos, los rusos, en ruso, y lo reproducen, y ahí se armó un escándalo que dicen, dice, los británicos se avergonzaron, los árabes se consternaron y los turcos se alegraron. Porque esto es lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial cuando aparece la rendición incondicional. En el fondo le están dando, a los turcos le están diciendo, miren que los vamos a destrozar. Por eso yo creo que creo que lo hemos comentado, puede mi memoria falle, pero creo que lo hemos comentado en su momento, cuando se habló de ese famoso préstamo y de una cláusula secreta o oral, de que había que crear ese Estado después de terminar la guerra, ¿no? Y esto es que lo que vos decís porque es el 17, no del 21, la denuncia bolchevique. Si es del 17, claro, si es del 17, significa que apresuraron, que abortaron la idea de tenerlo oculto hasta el final.
Claro. Pero igualmente Ahora, la declaración oficial no fue hasta el te final. aporto algo que bueno, vos lo debes saber. ¿Por qué lo destapan los bolcheviques? Porque el acuerdo tenía también dos cláusulas que favorecían al gobierno zarista. Una que garantizaban a posteriori el control de los estrechos del Mar Negro, el viejo estrecho de sueño Dardanelos ruso y del Bósforo. Sí. Y quedaban reservados, comprometidos a la Rusia zarista. Y otra también sobre parte del territorio. ¿Por qué? Porque estaba previsto que Turquía iba a ser reducida solamente al Asia Menor, o lo que era la Anatolia, que es el Asia Menor, sí. y con las 5 provincias del contrafrente del Asia Menor, lo que bordea el mar de Mármara, ¿no? O sea, las 5 provincias europeas, pero por la cual Turquía perdía toda influencia sobre los Balcanes y sobre el territorio europeo. Esa era la esencia. Inclusive sobre Irak. Sí, inclusive sobre Irak. Sí, sobre todo, que quedó frontera, árabe, sobre todo el mundo árabe. Sí. Es decir, bueno, no nos olvidemos que es otro tema, ¿no? Pero estaba paralelo a eso. Entre 1920 y 1923 estalla una guerra civil turca a raíz de la revolución de los jóvenes turcos y el liderazgo de Atatürk. Por eso hay dos tratados claves, hay el Tratado de Sèvres y el Tratado de Lausana. El Tratado de Sèvres, firmado en el marco de los Acuerdos de París, de Versalles, en el año 1920, era el que formalizaba la división del Imperio Otomano, que se hizo con los lineamientos del Acuerdo Sykes-Picot. Y el de Lausana es posterior. Y el de Lausana es posterior, es de 1923, pero el de Lausana fue el Tratado de Paz que Turquía, desmembrada, tuvo que acordar con los países aliados vencedores. O sea, los dos tratados tuvieron un carácter distinto. El primero de Sèvres desmembró Turquía. Y el segundo, el de Lausana, 3 años después, en 1923, cuando había terminado la revolución de los jóvenes turcos, ya estaba al mando el Atatürk, ese establecía directamente las condiciones de rendición del país. Sí. Entonces, básicamente, esto es lo que da origen al meollo de la cuestión del Medio Oriente, que el Medio Oriente había sido parte del Imperio Otomano y como producto de la derrota es fragmentado en una serie de países. Ahora, ¿qué ocurre? Hacer un raconto de lo que ocurrió en el periodo de entreguerras, entre el fin de la primera y ya el desenlace de la segunda excede el alcance de este programa. Pero hay ciertos puntos que hay que decirlos, claro, para que se entienda cómo, que hay una cadena. Esto no es desconectado. No, porque yo he escuchado opiniones como la siguiente, que es falsa, ¿no? Yo he escuchado opiniones como la siguiente. No, lo que pasa es que por el tratamiento que le dieron en Alemania a los judíos, a la minoría judía, como rebote los ingleses apoyaron el Estado de Palestina, pero eso no es verdad, porque esto empieza en 1900 con la declaración Balfour, en donde no existía el nacionalsocialismo, no existía nada de eso. Nosotros analizamos hechos, claro, por eso ensayo que se lo ponga. Por eso, el hecho es anterior. Esto fue así, Inglaterra y Francia, así como hemos hablado y está perfectamente probado históricamente, el tándem de los acuerdos Yalta-Potsdam en la segunda posguerra, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron sus esferas de influencia en el mundo, también después de antes de la Primera Guerra Mundial había ocurrido algo parecido. Simplemente para cerrar este primer bloque, los alcances del acuerdo Sykes-Picot en principio formalizaron no la independencia de esas provincias, esas exprovincias turcas, sino mandatos dados a través de la Sociedad de las Naciones. ¿Qué quiere decir? El Tratado de Versalles creó por iniciativa norteamericana, pero a la cual después Estados Unidos no adhirió, ¿no? O sea, la idea de crear una Sociedad de las Naciones, que después era la proforma de lo que después fue las Naciones Unidas, ya estaba con la propuesta de Wilson, con los 14 puntos, etcétera.
pero cuando llegó el momento el Congreso norteamericano en 1920 lo rechazó, así que el país que lo propuso no lo aceptó. Pero en el contexto de la Sociedad de las Naciones, ¿qué se fijó? Como eran provincias nuevas, tenían que ser organizadas, tenían que ser, habilitadas, se establecieron mandatos, por lo cual le cupo entonces a Francia el mandato sobre Líbano y Siria, y a Inglaterra el mandato sobre Palestina y Transjordania. Se excluyó Irak porque Inglaterra le dio por separado la independencia a Irak para favorecer al primer rey Faisal I, y darle un principio de autonomía. Si bien militar, económicamente y políticamente giraban bajo la órbita británica. Eso es lo que importa. Pero formalmente el estatuto era distinto. Y en Transjordania, que después lo vamos a ver más en detalle, había un problema. Lo que ahora es Jordania, en ese momento se llamaba Transjordania, Sí, Transjordania. porque incluía no solamente el territorio de la actual Jordania, sino también la Cisjordania, es decir, el periodo, el espacio que está al oeste del río Jordán, que era el límite interno. No sé si vamos a ver. Que hoy es la franja que bordea Palestina. No, simplemente para redondear, la intransigencia francesa, porque los ingleses de alguna manera todavía querían, aunque sea formalmente, que aquel acuerdo Hussein-McMahon de alguna manera se respetara y hubiera cierta libertad para las iglesias maronitas, cristianas y todo, pero los franceses lo que querían era directamente un estatuto colonial al viejo estilo. Sí. Así que había una discusión entre esos aliados realmente grande. Y después la influencia de, por un lado, la propuesta de crear un Estado nacional judío, y por otro lado los que eran árabes, pero unos estaban muy bien organizados, como vamos a ver, y los otros estaban desorganizados, por eso triunfa una postura frente a la otra. Vamos al próximo bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con Medio Oriente. Claro, aquí cabe hacer una brevísima referencia a cómo se configuró esta independencia relativa a través de mandatos a las grandes potencias, Francia e Inglaterra, sobre los que eran, hasta entonces habían sido provincias turcas y pasaron a ser la proforma de Estado. Fundamentalmente Líbano y Siria por Francia,
que vos acotabas acertadamente, que claro, fue un distinto régimen que hubo, porque el régimen colonial francés era mucho más centralista que el británico, ¿no? Mientras que Inglaterra se reservó Irak fundamentalmente por el petróleo, Exacto. porque acá hay algo... Y además Sí. sí, lo que decís está perfecto, Sí. pero si aprovechá para citar el tema del Expreso de Oriente. Por el Expreso de Oriente, era Viena-Bagdad. Evidentemente era una forma de hacer acuerdos con el Irak de ese entonces, con Persia, y traer el petróleo por tierra, prescindiendo del mar. Y los ingleses pusieron entraron en alarma. Bueno, Pues se podía traer toda para la ir. Berlín-Bagdad, controversia. última instancia, Berlín, políticamente Viena, era muy Bagdad. importante. Claro, por La supuesto. controversia- Si uno ha estado en Istambul, ¿no es cierto? En Istambul vos vas al hipódromo y en el hipódromo está el monumento al Kaiser. Estaba todavía en el año 85, ahora no sé, Sí, 86, en esos años estaba, en la década del 80 estaba, no sé si estará hoy, pero si estaba en esa época no veo por qué no va a estar ahora, ¿no? El monumento al Kaiser. En Damasco, la tumba de Saladino regalada por el Kaiser. Al lado de la vieja Exactamente, en tumba. Damasco eso, sí. Digamos, No, entonces, pero yo decía que Son cosas acá, que- por eso decía, se soslayaba la introducción de una tercera potencia, los Estados Unidos, a través del tema petróleo. ¿Por qué? Porque surge lo que después se dio a configurar, pero ya en la década del 30 se hablaba del negocio de las 7 hermanas, donde las compañías petroleras también repartieron sus áreas de influencia. De allí la importancia política que tenían determinados territorios. Recordemos que las 7 hermanas famosas eran la Anglo-Iranian, que después pasó a llamarse la British Petroleum, que era fuerte en Irak y en Irán. Irán. Después la Royal Dutch Shell, que era británico-holandesa, porque fue producto de la fusión entre la compañía holandesa que explotaba la gasolina, entonces la primitiva gasolina de las Indias orientales, de Insulindia, de Indonesia, y cuyo mentor fue Deterding, un holandés, y la compañía naviera que transportaba ese petróleo, que era la Shell, que se llamó Shell por el distintivo de la concha marina correspondiente, cuyo titular era un empresario judío, Marcus Samuel, ¿no? De eso resultó la fusión, por eso Royal Dutch Shell, donde, entre paréntesis, la cabeza técnica está en Ámsterdam y la cabeza financiera está en Londres. Eso es tradicional. Sí, es Royal Dutch, porque Royal son los dos, pero Dutch Claro. es en Claro, Holanda. es Claro. holandeses, claro. Exacto, sí. Dutch. Royal sí. Dutch Shell. Claro. Después, la tercera de las grandes 7 hermanas era la Standard Oil de Nueva Jersey, que luego se llamó Exxon, de Rockefeller, pero también entraba la Standard Oil de Nueva York, que con el nombre de Soconi. La otra había sido la ESO. A ver si no me hago lío. La Standard Oil de Nueva Jersey es la que conocemos como ESO, eso. y que hoy en día se llama Exxon. La Standard Oil de Nueva York, también del grupo Rockefeller, tomó el nombre de Soconi y luego de Mobil Oil. Móvil hoy, sí. Mobil Oil. Y luego intervenía la Standard Oil de California, que estaba con el nombre de Socal y que hoy en día se llama Chevron. Ajá. Por eso, de las 7... después venía la quinta, que era la Gulf Oil, por los Emiratos del Golfo. Y después la séptima era la Texaco. Entonces, acá... Que conserva su nombre, ¿no? ¿Cómo? La Texaco sigue existiendo, creo, ¿no? Sí, Conserva su nombre, con sí. ese nombre, por eso Sí, hice sí. la aclaración de los que cambiaron. Pero esto quiere decir cómo era la verdadera radiografía del poder en el Medio Oriente, tanto desde el punto de vista de los mandatos políticos como de los intereses económicos financieros. Por eso el tema de las 7 hermanas no puede quedar descolgado de la división que se produjo. Ahora, entiendo que el gobierno de Irak tuvo más independencia
bajo el rey Faisal I en la época de Lores de Arabia. Sí. Pero después, no sé si fue durante la década del 30 o ya a fines de la década del 30, se produce un cambio donde el nacionalismo árabe va tomando cuerpo, y entonces ahí es donde se produce no sé si fue el golpe de Estado que hace el dirigente iraquí, que durante la guerra se pronuncia en favor del eje. Sí, pero más posteriormente, sí, durante la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que él toma el poder a fines de la década del 30, algo así. ¿Por qué? Porque Irak tenía un gobierno institucionalmente formal, los otros eran mandatos. Y por eso es atacado e invadido por Inglaterra durante... Irak e Irán, los dos tenían... Y en Irán, paralelamente, en el año 1941, apenas se produce la invasión alemana, Irán es invadido del norte por la Unión Soviética y del sur por Gran Bretaña, efectivamente. Le ponen al Shah y ponen al hijo. A Reza primero lo echan y lo ponen a Reza segundo, que es el que duró hasta Khomeini. El creador fue Reza primero. Reza I. Por su afinidad y no colaboración directa. No. La afinidad viene por eso que hemos mencionado antes. Sí. Porque esta gente, hay que ponerse en el cerebro del otro. Sí. Ellos pensaban, Bagdad y Teherán son las puntas de un ferrocarril que tiene que venir del centro de Europa, que nos trae montones de cosas y nosotros le mandamos el petróleo. Es simple la cuestión. El aspecto pragmático. En el aspecto pragmático es simple. O sea, eso es lo pragmático. Por eso el Shah, Reza I, el padre de este que fue echado por Khomeini, ese era pro-germánico, pero no es que era pro-germánico porque veía que el negocio para él era... había un interés común. Había un interés común. Entonces ahí es donde Inglaterra interfiere, por supuesto, y dice, no, cambiamos el interés común, el petróleo lo manejamos nosotros. Aclaremos a los espectadores que durante todo el periodo de ya desde fines del siglo XIX... En esta carrera por el petróleo, ¿no? Desde fines del siglo XIX, pero a comienzos del XX... estaba la controversia geopolítica del ferrocarril Berlín-Bagdad. Berlín-Viena-Bagdad. ¿no? Claro, que era la obsesión británica de que no se consolidara, porque era la ruta terrestre que obviaba la ruta marítima. El famoso Expreso de Oriente, se llamaba Expreso de Oriente, el nombre era Expreso de Oriente. No confundir con el Expreso de Oriente ruso, el transiberiano. No, este era el Expreso de Oriente era eso. Efectivamente. Que cuando después de la Primera Guerra le cambiaron, en vez de ser Berlín-Viena-Bagdad, era París-Viena. Duraba, debe estar todavía en un tren de lujo, pero se convirtió en un tren de lujo, nada más. Dejó de ser un tren económico como lo era. Y basta verlas, si uno va viendo esas ciudades, va viendo que la influencia germánica estaba, pero además el problema es que el centro de Europa, el único petróleo que tenía, como ya lo hemos dicho 500 veces, era un poquito en Hungría y un poquito bastante en Rumania, sí. Y bastante en Rumania, y nada más. Entonces el cerco sobre el centro, sobre la mitad de Europa, sobre el centro de Europa, es fundamental para dominarla. Es evidente, tanto la Primera Guerra como la Segunda, y la ruptura del frente ruso, en otras cosas, es por el petróleo, porque el petróleo, Alemania no tenía petróleo, no lo tenía que pedírselo a Rumania o el poco que había en el lago Balatón en Hungría. La Segunda Guerra. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nos estamos entreteniendo mucho en el periodo de pero para entreguerras, explicar por qué. Es riquísimo y podríamos estar hablando programas enteros, pero el tema es que nosotros estamos ubicados en la posguerra segunda, en la época de la Guerra Fría, donde el Medio Oriente había quedado en una situación geopolíticamente, yo digo, híbrida, en relación a los acuerdos de división mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética de Yalta y Potsdam. Yo creo que a propósito no se puso esto en el tapete. Bueno, para evitar más conflictos. Y porque había el conflicto de fondo era el principio de descolonización.
Sí. Las potencias hasta entonces controlantes, que lo primero que hicieron fue, una vez que consolidaron su poder en la Segunda Guerra Mundial, volvieron al régimen de mandato, no largaron concesiones sobre lo que tenían. Ahora, dentro de esto estuvo, por un lado, la presión creciente, que después lo vamos a ver en el próximo bloque, sobre la cuestión palestina, por la migración judía a Palestina. Eso afectó las relaciones con Transjordania, porque Transjordania, la dinastía hachemita, hasta hoy con el rey Abdullah, siempre giró en torno como un satélite de Gran Bretaña. Y en consecuencia, Transjordania pasó a tener la ocupación de la llamada Cisjordania, es decir, todo el territorio que forma todo una especie, no digo cuadrilátero, pero sí una gran zona que bordea al oeste Palestina, del río Jordán y abrazando Jerusalén. Sí, exactamente, y toda Palestina. Claro, entonces, ¿qué ocurre? En ese momento había la convergencia entre mandatos con el compromiso de disolución, porque como los Estados Unidos controlaban la ONU, ¿no? Y la Unión Soviética se había despegado de la ONU. Obviamente porque la podía poner en situación de tener que hablar de las independencias de los países de Europa Oriental, claro. La Unión Soviética no se podía permitir aparte eso. Que los movimientos comunistas aprovecharon a utilizar la herramienta política de la liberación y del movimiento de los pueblos para socavar la influencia de las grandes potencias. Claro, lógicamente, sí, lógicamente. Pero entonces, ubicándonos en la inmediata posguerra, Francia encaró la constitución de repúblicas, en principio autónomas, en Líbano y Siria, con fuertes problemas internos, porque el Medio Oriente, sabemos, no está unificado, sobre todo cultural y religiosamente. La primera gran división es entre cristianos y musulmanes. Disculpame una interrupción, pero creo que ya lo hemos dicho esto. Sí estaba integrado en una ecúmene de tipo espiritual del Islam que tenía dos aspectos, el Islam intolerante y el Islam tolerante, que toleraba a los cristianos, toleraba a los judíos y toleraba a otras minorías, ¿no es cierto?, ortodoxos y demás, todas las variedades del cristianismo, los coptos. Minorías cristianas, salvo algunas cuestiones puntuales, pero Siria, dentro del Imperio Otomano fueron absolutamente respetadas, sí, exactamente, porque era una ecúmene, es lo que vuelvo a insistir, es un imperio que es todo imperio es que trata de generar una ecúmene. El problema es que si esa ecúmene es espiritual está obligada a respetar las otras religiones, y eso pasó en el Imperio Otomano. Al dividirse eso, se dividen en forma arbitraria. Vos mirá las fronteras, yo diría que alguien mire los mapas, el mapa de Medio Oriente que todavía está vigente en muchos casos, las fronteras están trazadas con reglas, con recortes arbitrarios. Hay una geometría más que una geografía allí. Bueno, son fronteras geométricas, no geográficas. Estos problemas se habían planteado con anterioridad. ¿Sí? Por ejemplo, la delimitación de Palestina. ¿Por qué? Porque Inglaterra, la dinastía hachemita quería controlar la Transjordania y por ende, antes de la guerra, en el año 37-38, el Parlamento británico autorizó sendas comisiones. Una era la comisión Peel y otra era la comisión Atwood, tenía nombre, que intentaban fijar delimitaciones a la Palestina para favorecer a Transjordania, para favorecer que Transjordania ocupase la Cisjordania. Y ya los ingleses estaban teniendo el problema de la inmigración judía que iba creciendo en relación a la población árabe y que
en principio estaba prohibida, porque formalmente estaba prohibida mientras que se producía un continua afluencia pero la de Declaración inmigración. Balfour apoyaba a la inmigración. O sea, Sí, esto es evidente, Pero este después los problema, ingleses ¿no? empezaron a poner cupos Sí, y claro, se sí. fueron olvidando cada vez más de la Balfour. Es claro. Al Claro, punto porque- tal que claro, la- por el los desborde. grupos extremistas, Sí. no, pero los grupos extremistas como el Gun, Stern, empiezan los atentados contra los ingleses. Claro, Sí, claro. A partir del 44, porque consideran que no están cumpliendo con Balfour. Porque el Claro. tema, Por eso decía la que- curiosa, confirmando esto que vos decís, la Legión Árabe, que es lo que quedó de lo que había dejado Lawrence, Lawrence se retiró de todo y quedó un oficial de Estado Mayor de Lawrence y de Allenby, que Sí. era John Glubb, Sir John Glubb, que los árabes llamaban Glubb Pasha, que se hizo ciudadano jordano, ¿no es cierto? Se hizo amigo de Ibn Saud y se hizo ciudadano jordano, y como se llama, y amigo de los de Saudi Arabia, y constituyó en Jordania, en Transjordania precisamente, la Legión Árabe. Curiosamente combatió, por supuesto, contra el Irgun y contra el Stern, estos grupos terroristas. Entonces, que manejaban después intervino y después- fuertemente y después en la tuvo- guerra y después árabe tuvo que israelí. tomar la nacionalidad jordana para poder combatir contra los ingleses, porque estuvo del lado de los árabes en todo momento. Por eso llamaban Glubb Pasha. Sí, sí. ¿No? Entonces, tratando de redondear en forma hiperapretada lo que Sí. era el panorama de la posguerra mundial II, ¿no? Estamos hablando. Se arrastraban mandatos que estaban en proceso de independencia. Hasta el 46 los franceses estuvieron en Siria. Efectivamente. Las potencias británica y francesa igual mantuvieron su hegemonía, su influencia, En todo momento. hasta la lengua, en Sí, fin. sí, sí. No, pero tenían un doble problema étnico-cultural. Uno era el religioso, es decir, el comienzo, el desarrollo del nacionalismo árabe, la toma de conciencia del nacionalismo árabe, los nuevos movimientos socialistas, también la influencia ideológica comunista que se difundía desde el punto de vista socialista, llevaron a contradicciones, por ejemplo en el Líbano, donde las minorías cristianas y musulmanas estaban fuertemente enfrentadas, ¿no? Después con guerras civiles sangrientas entre sí. Luego la tradicional diferencia entre chiitas como en Irán y gran parte de Irak, porque la mayor parte de la Las dos grandes población ramas del islámica Islam, sí. es chiita también, contra Arabia Saudita La sunna, y los los países sunitas, todos que sunna. son La sunitas. sunna. Y ese mismo problema se daba en Palestina y en Cisjordania, porque en ambos lugares predominaban los sunitas, ¿no? Claro, pero en Siria, en Irak, bueno, Irán ni hablemos, son chiitas, pero digo... con reductos. Las minorías chiitas son muy grandes en Siria y en Sí, el Líbano por- y en Irak. Hoy, con las conmociones y las guerras que ha habido, muchos han muerto y todo, pero la presencia del califa Omar, ¿no es cierto? Porque eso viene de la tradición del yerno de Mahoma. Sí. Pero acá hay que hacer una distinción entre el mundo árabe. Los sunitas son los hombres ¿cómo se llama?, de la legalidad del Corán. El Corán lo aceptan todos porque son musulmanes. La tradición del libro es el Corán, muy bien, correcto. Pero en el caso de los chiitas, la unión con la antigua Persia existe. El Irán antiguo está en el Irán nuevo, en los chiitas. Sí, sí. Por supuesto, en los imanes, está la vieja influencia persa, ¿no es cierto? La vieja influencia persa que habría que remontarse, por supuesto, a antes de Cristo, porque que el cristianismo también la tiene, porque eso llegó a Grecia. No te olvides que nosotros decimos la mitra del Papa, ¿no es cierto? Sí. La mitra. La Iglesia tomó la mitra, tomó la tradición irania, ¿no? Sí, sí. Zoroástrica. Pero- Y eso está dentro de la religión, dentro del shiismo, del Islam chiita. La idea es dar un cuadro de situación del Medio Oriente en la posguerra, en plena Guerra Fría creciente, y con este cuadro de constitución, porque era toda un área que se estaba redefiniendo geopolíticamente en cuanto a la constitución de Estado, fronteras, etc.
Dentro de Pero es una este geopolítica cuadro... fallida. ¿Cómo? Es una geopolítica fallida, la estamos viendo hoy. Está fallido desde el inicio. Sí, bueno, Desde el se inicio. pueden hacer muchas consideraciones, Sí. pero en ese momento el problema, cómo se daba, era que los actores eran estados que estaban en proceso de formación, que tenían una tradición cultural, tenían una tradición ya desde la época de la época otomana, pero que ya en el periodo de preguerra se había perfilado algunos enfrentamientos, y cuando se da el proceso de nacionalismo árabe creciente con la constitución de los nuevos estados, se arma conflicto. Un ejemplo característico fue Egipto, porque Egipto formalmente era una monarquía con un rey títere que era el rey Farouk I, ¿no? ¿Por qué? Porque Egipto era un protectorado británico, que había sido sumamente útil a los británicos durante la guerra, justamente porque estaba constituido para defender el enclave del Canal de Suez, ¿no? Y todas esas dinastías, en su mayoría nepotistas y corruptas, estaban siendo confrontadas con movimientos independentistas, ¿no? En mayor o menor escala. Y entonces el proceso digamos, creaba no digo un cortocircuito, pero creaba un entrecruzamiento entre las trayectorias histórico-culturales de las regiones, de lo que eran las antiguas provincias turcas, con los nuevos estados y las formas tribales. Los nuevos estados son formas tribales. Sí. La ecúmene unía todo eso. La ecúmene era como un imperio, el imperio otomano. Unía todo esto en torno al califato de Bagdad, había una ecúmene ahí, ¿no? Y un equilibrio entre las partes. Roto eso, se vuelve a lo tribal, por eso los árabes. Cuando Lorenz de Arabia, está muy claro eso ¿cómo se llama? En los 7 pilares de la sabiduría y en el troquel. Los dos. Ahora, vamos redondeando porque... No, claro, porque esto es el marco dentro del cual, ahora en el próximo bloque vamos a entrar, este es el marco dentro del cual se da el punto clave del conflicto, que fue la cuestión palestina. Este es el contexto, digamos así. Que vamos a tratar en el próximo bloque. Pasamos al otro bloque, sí. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, entonces empezamos con los antecedentes de la cuestión palestina. Es claro, los antecedentes de la cuestión palestina. Después vamos a ver en el próximo programa propiamente la cuestión del Estado palestino y la guerra.
Pero los antecedentes arrancan obviamente desde lo que señalábamos antes, las contradicciones de las promesas británicas y en particular el efecto de la Declaración Balfour. ¿Por qué? Porque terminada la Primera Guerra Mundial se produjo una reacción árabe contra la Declaración Balfour, que la encabezó el muftí de Jerusalén, ¿no? El famoso Al-Husayni, ¿no? Que era un hombre de mucho predicamento, una personalidad fuerte. Consecuentemente, ya en el año 1920... No solo tenía autoridad política, tenía autoridad espiritual también. Al desaparecer el califato, por eso volvemos a lo mismo. Desaparece el califato y lógicamente... no era un clérigo, político, intelectual también, muy importante. Ahora, ¿qué ocurre? Ya desde esa época él había, digamos, encabezado la reacción contra la idea del hogar nacional judío, porque en ese momento los datos hablan por sí solos. Yo tenía acá unas estadísticas que me parece hablan. En el año 1922, que se hizo un censo británico, en lo que era Palestina, la población total estimada llegaba a unos 750.000 habitantes, de los cuales judíos eran 84 y árabes 674. Los judíos eran entre el 10 y el 12% de la población de Palestina. La presión judía, sobre todo del movimiento que se crea a través de la Agencia Judía para Palestina, que se crea creo que en el año 1920, y cuya primera misión era llevar inmigrantes a Palestina, o sea, para empezar a ejecutar la idea de la Declaración Balfour. Entonces, a eso se oponen los árabes, liderados fundamentalmente por el Gran Mufti. Sí. El Gran Mufti. Eso da lugar a incidentes o a adversión, porque la pequeña judería que existía no tenía conflictos con los árabes hasta entonces. Pero cuando empieza el proceso de inmigración, sí. Claro. Hay un libro muy importante que se llama El rapto de Palestina, de Schiff, que acá lo publicó en castellano en 1940 en la Organización Sionista Argentina, en donde el comisionado de Naciones Unidas hacia el año 30 dice que convivían todos perfectamente. En el año 38 se mataban en las calles. No, es claro, ahí fue el problema, porque entre 1936 y 1939, a raíz de la laxitud y de la cuestión de la inmigración judía, porque Inglaterra publicó sucesivos libros blancos donde trataba de mostrar que bajo su mandato se cumplían las directivas de la Sociedad de las Naciones y que uno de cuyos compromisos era no alterar la composición étnica de Palestina. Ahí es cuando empieza justamente claro, los ataques a Gran Bretaña, pues se está separando de... Y eso estaba siendo burlado. Claro, y además por otra cosa, en eso decir los ataques, y además por otra cosa, porque eso es un acuerdo político, y un acuerdo político es ponerse de acuerdo, pero no viene de la esencia de la cosa. Al no estar, si yo cambio una ecúmene, era una claro, exactamente, híbrido. Es un cuerpo extraño, yo meto un cuerpo extraño en una ecúmene, y ahí las cosas se desarman. 4 días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Lloyd George dice que desearía ver un Estado judío en Palestina. Pero en realidad el cerebro es Lord Herbert Samuel, que era realmente, digamos, de familia hebrea. Es el que... Y Lord Samuel, con Lloyd George, que son, digamos, hay mucha correspondencia, Lloyd George en 1904 tenía un buffet para temas de Uganda y del colonialismo, ya con Samuel y otra gente, en 1904. Lloyd George and Roberts se llamaba. O sea que ella, el término sionista
4 días después del estallido de la Guerra Mundial, aparece en el gabinete británico. Y ahí empieza la puja. Sí, sí. Unos que quieren 2 estados y unos que quieren un solo estado. Y ahí viene todo el tema de quién promueve la inmigración, quién no, según los gabinetes y según las influencias y los acontecimientos geopolíticos. Porque vos lo dijiste, el hombre clave ahí fue Lord Samuel. Porque fue Herbert Samuel, que después es nombrado primer alto comisionado en Palestina. Este hombre era un hombre fue el primer parlamentario. Fue que, como alto comisionado en Palestina, fue el que sustituyó al conde Folke Bernadotte. No, esto en el año 20, en el año 20 cuando perdón, apenas se constituye el mandato, apenas las Naciones Unidas le confieren el mandato en 1920, que se instrumenta en el 22. Este Lord Herbert Samuel fue el primer parlamentario de confesada filiación judía británica, porque los Rothschild, etcétera, formalmente eran conversos, ¿no? Sí, eran más occidentales, entre comillas, laicos, se preocupaba más por el Oriente. O laicos, mientras que en cambio Samuel, y que dicen que en lo personal no era un hombre creyente ni que iba a la sinagoga, pero fue el primero que ingresó como tal, por su condición de judío, porque él, por el respeto a la Torá y por sus costumbres, etc. Y él dijo, sería bueno que en Siria estén los franceses, porque así limitamos con una potencia europea y no con el mundo turco-árabe. O sea, estaba muy bien, muy bien pensado. Y lo que vos citas de Lloyd George es correcto, pero falta un detalle. Lloyd George efectivamente fue en principio favorable al compromiso de Balfour, pero después se dio vuelta. Después de vuelta, ¿no? Incluso y después estaba el enfrentamiento entre que alternaron como primeros ministros Asquith y Lloyd George. Y como Asquith era favorable a la declaración Balfour, Herbert Samuel se pegó inmediatamente a Asquith para lograr que se formalizase el mandato británico y se autorizase la migración Por eso judía. decíamos, los vaivenes dentro de las propias internas, ¿no? Exacto. Y eso ya generó rispideces por la migración forzada, que formalmente no era aceptada por Gran Bretaña. Gran Bretaña elaboró varios libros blancos para mostrar ante el mundo y ante las Naciones Unidas que estaba cumpliendo con su mandato no, pero a la vez con la contradicción de que estaba favoreciendo la Transjordania, porque le estaba dando más territorio a la dinastía hachemita para que abarque toda la zona del Valle del Jordán íntegramente. La Cisjordania, aclarémoslo, es todo un sector, el territorio de la orilla izquierda, de la orilla occidental del Jordán. Entonces ahí había 3 conflictos. Primero, el compromiso de la migración judía por la declaración Balfour, contrapuesta a los árabes, que eran los legítimos habitantes del territorio. Después, el hecho de que Inglaterra estaba contradiciendo porque favorecía intereses de Transjordania en contra de Palestina dentro de los dos mandatos. Y por último, el hecho de que dentro de esa migración estaba también el tema de la compra de tierras, porque los judíos, al momento de producirse el fin de la Segunda Guerra Mundial, eran dueños solamente del 7% de las tierras de Israel, que habían sido compradas a través de la agencia judía, que a su vez tenía como aportantes mecenas los Rothschild, que eran autores de este programa, los Samuels, los Hirsch, etc. Como el barón de Hirsch, que favoreció también la inmigración argentina, es decir, de grandes financistas judíos que se encargaban de comprar las tierras para traer inmigrantes.
Entonces, eso trajo como consecuencia que entre 1936 y 39 hubo una gran revuelta árabe, Sí, fue terrible. generalizada, ¿no? Sí. En las cuales tuvo un rol preponderante el ex muftí de Jerusalén, al-Husayni, que se tuvo que exiliar, se escapó. Él se escapó, creo que primero se escapó a Egipto. Sí. Y después tomó contacto tanto con Mussolini como con el propio Hitler, por eso no dejan de recordarlo, que hacía, pero era una gestión lógica frente a los enemigos de Gran Bretaña durante la guerra. Hay un monumento en el centro de Damasco recordando esta revuelta, porque en esa plaza, no me acuerdo cuál, yo lo he visto, fue fusilado un montón de gente. Claro, la represión británica fue tremenda. Creo que francesa también, ¿no? Pero la represión británica tuvo mucho que ver porque en parte descabezó el movimiento independentista árabe, lo cual favoreció que después de terminada la guerra los árabes no tuviesen un movimiento organizado. Y decomisaron las armas de aquellos árabes que habían peleado con los ingleses. ¿No? Y que era la fuerza de élite que se probó después que faltaba en la guerra del 1948. Exacto. O sea, que este era el cuadro que se presentaba en la inmediata posguerra en Palestina, con una población creciente. Vuelvo a repetir las cifras. En realidad, las cifras exactas no están exactamente documentadas, pero aproximadamente la población israelí había subido a 600.000 personas. ¿Eso equivalía al cuánto por ciento? ¿Cómo? ¿A cuánto equivalía? Al 30% de la población. Ya al 30%. Mientras que los árabes eran 1.300.000, el 70% de la población. En total, la Palestina de la inmediata posguerra, en el año 45-47, antes de la guerra árabe-israelí, llegaba casi a 2 millones de personas, 1.900.000. Repito, 600.000 judíos y 1.300.000 árabes, 30 y 70%. Mientras que en cuanto a la posesión de la tierra, la mayoría de la posesión de la tierra era árabe. Y ojo que tampoco era una distribución muy equitativa, porque había grandes terratenientes de la época otomana que controlaban la mayor parte del territorio. Entonces la población palestina tampoco era una población dueña de su tierra, ¿verdad? Eran, no digo siervos de la gleba, pero trabajaban en grandes explotaciones terratenientes, ¿no? Pero la realidad es que la agencia judía controlaba una mínima proporción de las tierras. Este cuadro se da cuando, acabada la guerra, entra la presión con respecto a la definición de qué iba a ser Palestina y cómo iba a entrar a darse la independencia. Entonces se llevan a cabo varias iniciativas en Naciones Unidas para tratar de delimitar cómo hacían cuando la población no estaba formalmente concentrada en un lugar. Uno mira el mapa y el mapa estaba totalmente desperdigado porque había comunidades mayoritariamente musulmanas, pero había enclaves judíos con kibbutz. Toda la política de kibbutzim que se llevó a cabo era para alojar, o sea, como islas, como continuidad de islas dentro del territorio palestino. Entonces no había forma... Eso fue una constante, sigue hasta hoy. Ahora lo están haciendo en Cisjordania también, es decir, el avance constituyendo aldeas autónomas. Ahora, eso, que lo vamos a ver en el próximo capítulo cuando entremos de lleno a la cuestión palestina, tuvo como consecuencia lo siguiente, que la no convivencia entre árabes y los recién llegados israelíes dio lugar a incidentes.
y a deteriorar el clima, por lo cual hizo indispensable pensar en una partición del territorio, pero una partición del territorio que no tenía cómo hacerse físicamente, por la mezcla donde se habían localizado distintas comunidades. Por ejemplo, en el norte, y toda la zona de Haifa, con el puerto de Haifa, ahí creció mucho la proporción de la población judía. No solamente porque era un puerto de llegada, sino porque se consolidó como una gran ciudad, como una gran urbe, mientras que la mayoría de la población árabe era agrícola, campesina, era agroganadera, mientras que los judíos eran de comerciantes, eran burgueses y se localizaban en las ciudades. El profesor Reginald Copeland de la Universidad de Oxford en el 37 llegó a la conclusión de que existían en Palestina dos culturas claramente diferenciadas, una árabe de origen asiático y una judía de origen europeo. Porque hay que ver que no eran israelíes del lugar, venían todos del centro de Europa. Entonces, considerando que estas dos culturas tan contrastadas no podían convivir en un solo estado, propuso como única solución la partición en dos estados distintos, a la comisión, que es la Comisión del Libro Blanco, de MacDonald, el ministro de colonias de Gran Bretaña. Y ahí empiezan los ingleses a nivelar la cosa y ahí empiezan a atacar a las autoridades inglesas a partir del 44. Antes de terminar la guerra empezaron. En el 38 ya el gabinete Chamberlain está, digamos, dejando a la declaración Balfour un poco de lado. Porque ahí viene el tema de la migración de los judíos europeos, que constituyeron una primera ondada. Yo no sé si en total constituyeron cerca de 300.000 personas. Aquí habla de 300 y pico mil. 300 y que pico llegó a ser un tercio de la población. Pero también con esos judíos emigraron grupos terroristas que tenían experiencia armada de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay un libro interesantísimo que es El Tercer Reich y la cuestión palestina, ¿no? De Francis Nicosia, que es un especialista en política exterior del Estado de Israel. Y aquí es curioso cómo coincide, digamos, las autoridades del Tercer Reich con el ala revisionista sionista de Vladimir Jabotinsky en favorecer justamente, Jabotinsky quiere constituir un Estado nacional judío sionista, pero sionista en serio, digamos, no blando, ¿no? Y en Alemania que migren. Todo el proyecto Madagascar, entonces coinciden estas dos, y hay una oficina del revisionismo sionista en Berlín, en donde el mismo Heydrich y un conocido de la Argentina, Eichmann, están operando en esta primero situación. El famoso acuerdo de Havana. Hay un libro muy interesante para entender con un capítulo dedicado a esto, que es el libro de Heinz Höhne, Der Orden unter den Totenkopf, el orden bajo la calavera, que se conoce la orden de la calavera. Un libro muy exhaustivo. Hay un capítulo dedicado a esto. En las oficinas de la Gestapo en Berlín, con la autorización, por supuesto, de Heinrich Müller, que era el teniente general comandante de la Gestapo, y con la autorización de las autoridades del Reich, de Himmler sobre todo, estuvo hasta 1944. Al principio del 44 se llamaba Ginsburg, de apellido del tipo que estaba allí bajo control alemán, por supuesto, para este tema. Primero, eso partió del famoso acuerdo de Havana, que se firma entre las autoridades de la Alemania nazi en 1933 y la Agencia Judía Mundial, y con adjunto el llamado Banco Anglo-Israelí, que después se constituye en lo que actualmente es el Banco Leumi, que es el banco más grande de Israel. Donde se establecen las condiciones de migración, porque paradójicamente los países del eje, una vez, recuerdo haber leído un artículo, dice Mussolini sionista, porque en efecto Chaim Weizmann, que después iba a ser el primer presidente de Israel, había tenido más de una entrevista con Mussolini, donde Mussolini era favorable a la emigración judía a Palestina. Ahí convergían dos cosas.
Una, la idea de que los judíos no tuviesen tanta influencia en sus países de origen y emigraran a otro país. Sí, no, ese era por eso están de acuerdo con el revisionismo sionista. Que la Palestina entonces era un mandato británico y consecuentemente les mandaban el tema a los británicos. El revisionismo sionista, desde el 33, se opone al boicot que la Organización Judía Mundial hace a Alemania, porque dice esto lo único que hace es crear un antisemitismo, un antijudaísmo, y es que a meternos todos en la misma bolsa, cuando en realidad tenemos que negociar como si estamos de acuerdo los dos en esto, en la inmigración. El tema es así, es claro, esto ya lo dejamos para el próximo, que va a tocar específicamente la cuestión judía, pero para redondear esto, que es un detalle importante, de un libro de un tal Gervasi que tengo sobre la Palestina entonces, uno se entera de cosas interesantes. Por ejemplo, el comercio que tenía Alemania con la Palestina y a través de comerciantes judíos alemanes y norteamericanos con la Palestina británica era creciente y era, creo que si no me equivoco, Alemania era el primer exportador a Palestina y con acuerdo a todo. Y después las famosas visitas de Adolf Eichmann a Israel eran para coordinar precisamente los planes de erradicación que se estaban estudiando. Hay un libro que creo que se tradujo en todos lados, se llamaba Ich Adolf Eichmann, yo Adolf Eichmann, que son las memorias. Está traducido acá en creo que español. No sé si era no el Deutsche Bank, sino el Dresdner Bank, no, o me equivoco, el Dresdner o el Deutsche Bank. Era el banco más fuerte que había en la Palestina británica en ese momento, porque desde el punto de vista de la coincidencia de intereses, las cosas andaban bien. Pero bueno, todo eso lo vamos a tratar específicamente en el próximo programa cuando hablemos de la cuestión palestina. Será hasta entonces.